Institucional 070. Apreciados pasajeros, desde la cabina de mando les damos la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a la actualidad, cultura e investigación a través de UNL Radio 98.5 FM. Prepárense para un viaje aproximado de 60 minutos. La tripulación está preparada para hacer de esta una experiencia interesante y entretenida. Recomendamos quedarse en nuestro dial. Gracias por su atención y bienvenidos a bordo. Ahora empezamos A Bordo, un programa de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la Universidad Nacional de Loja. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, claro que sí, empezamos con nuestro programa a bordo, el programa de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Recuerden escucharnos todas las semanas a través de UNL Radio 98.5 y hoy tenemos importante información de la Unidad de Comunicación a Distancia y también tenemos invitados importantes de la carrera de Educación Básica. Así que más adelante vamos a estar conversando con nuestros compañeros docentes de la Unidad de Educación a Distancia y también vamos a estar conociendo qué se está llevando a efecto en estos días. Claro que sí, empezamos Continuamos con nuestro programa a bordo, les comentamos y como les habíamos explicado tenemos algunas novedades. Vamos con la primera expoferia Innova Materiales, proyectos que forjan profesionales sostenibles. Ciclo de conferencias en arquitectura sostenible y nuevos materiales de 10 a 12 de la mañana en el aula magna de la Facultad de Agronomía este viernes 15 de mayo y la experiencia Innova Materiales de 15 a 17 horas en la Plaza Central de la UNL. Organiza la carrera de agronegocios para este viernes 15 de mayo, así que cordialmente invitados. También les comentamos, como también sabemos que nuestros estudiantes siempre están pendientes de lo que se desarrolla en la Unidad de Educación a Distancia en línea, les comentamos que este fin de semana tenemos las evaluaciones de la primera unidad de todas las carreras con todos nuestros estudiantes de la modalidad. Y también les informamos algo que a veces cuando tenemos estudiantes que dejan de estudiar o están buscando cuándo son los reingresos y etcétera, estarán pendientes porque el retomar el camino también es avanzar. Está pensando en volver a estudiar en la UNL, muy pronto anunciaremos el cronograma oficial para reingresos, homologaciones, cambios de modalidad, cambios de carrera. Y manténgase atento en nuestros canales oficiales de la UNL. Entre las novedades que tenemos, y como les habíamos mencionado, tenemos algunos invitados, regresamos con nuestra zona premium. Abrimos las puertas a nuestra zona premium y damos la bienvenida a nuestro primer pasajero. Este es nuestro espacio de entrevistas. Claro que sí, con este panorama que tenemos desde Radio Universitaria, que se ve hermosa nuestra parte de la ciudad universitaria y este sol radiante, continuamos con nuestro programa a bordo. Y como les habíamos mencionado, teníamos invitados especiales de la carrera de Educación Básica. Entre ellos, damos la bienvenida a la magíster Diana Carolina Samaniego Ojeda y al doctor César Miguel Salinas Ramos.
les vamos a comentar algo sobre su trayectoria académica, aunque hemos revisado que es bastante extenso, así que vamos a intentar hacer un pequeño resumen para dar a conocer quiénes son nuestros invitados. La magíster Diana Carolina Samaniego Ojeda actualmente es docente de la carrera de Educación Básica de la Unidad de Educación a Distancia en Línea, es máster en Criminología y Seguridad de la Universidad de Valencia. También tiene su trabajo de violencia contra la mujer indígena ecuatoriana, también socióloga con mención en desarrollo en el 2016 y ella ha desarrollado su tesis Movilidad Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito. Además, como les dije, íbamos a hacer un pequeño resumen porque la hoja es bastante extensa. También tenemos como invitado al doctor César Miguel Salinas, él también es docente de la carrera de Educación Básica. Él es graduado, tiene su título de PhD y doctor en Ciencias Sociales, área de concentración, políticas y prácticas sociales en la Universidad de Vale do Río dos Sinos. Espero haber pronunciado bien cómo está aquí en la hoja. También tenemos la maestría en Filosofía y Estética del Arte. También es sociólogo con especialización en ciencias políticas y domina lo que son las lenguas portugués e inglés. Con nuestros invitados, como les había mencionado, a quienes les doy la más cordial bienvenida y tienen el micrófono para que puedan saludar. Bienvenida, magíster Diana. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí, poder acompañarles y espero que la mañana de hoy pueda ser muy fructífera con la conversación. Igualmente, gracias y le damos la bienvenida al doctor César Miguel. Un gusto estar aquí, muy buenos días pues con todos y esperamos tener una linda conversación. ¿Ya nos habían escuchado antes? ¿Había escuchado antes el programa a bordo? Una vez la hemos escuchado, ¿no? Somos nuevitos, pero lo hemos escuchado, así que felicitaciones también por este espacio para todos los docentes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vamos con un espacio y luego, Catita. Correcto, qué bueno tenerlos aquí, qué gusto poder conversar con ustedes. Hoy tenemos el tratamiento de una temática bastante interesante, la importancia de la diversidad cultural en la sociedad actual y qué bueno tenerlos como invitados a ustedes dos, que aparte también de ser académicos, se han desempeñado en algunas otras áreas. Entonces hablemos primeramente sobre el Día Mundial, ¿no? El Día Mundial de la Diversidad Cultural. Adelante, estimada. Empecemos con usted, Dianita, por favor. Claro que sí. El Día Mundial de la Diversidad Cultural se festeja cada 21 de mayo, ¿no? Busca justamente fortalecer esta diversidad a través del diálogo, ¿no? Como forma de solución de conflictos para la paz, ¿no es cierto? Y también como el desarrollo sostenible, ¿no? Conocemos la importancia de la diversidad cultural. Sabemos que no solamente es reconocer la diversidad de las otras culturas, ¿no? de las otras grupos también minoritarios que van nutriendo a nuestra sociedad, ¿no es cierto?, con sus costumbres, formas de vida, con gastronomía, etcétera, ¿no? Pero también este diálogo con la diversidad también fortalece la paz, ¿no? De acuerdo a la ONU, justamente cuando se declaró a este día, esta conmemoración, estableció que en el 89% aproximadamente de los países en donde no se encuentran, no existen diálogos interculturales, existen conflictos. Entonces ahí la importancia justamente de fortalecer el diálogo intercultural. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural se aprobó en el 2001 y a continuación la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo desde el 2002. ¿Qué significa conmemorar el Día Mundial de la Diversidad Cultural, estimado doctor? Nuestra historia de nuestro país está constituida por la megadiversidad, no la megadiversidad solo biológica, sino también humana. Entonces, a lo largo de nuestra historia, lastimosamente, muchos grupos humanos han sido excluidos de la participación tanto de la vida política como de la vida económica de nuestra sociedad. Y sin esa participación de esos grupos humanos no podemos pensar en desarrollo ni en democracia. Entonces, la importancia para ser comunidad, para ser sociedad, para ser un Estado realmente incluyente y que funcione, y pensar incluso en posibilidades de desarrollo, tenemos que incluir a todos los grupos humanos que existen en nuestra sociedad.
Entonces eso ha sido una deuda histórica que hemos tenido como sociedad y también no solo nosotros como país, sino también a nivel global. Entonces, a lo largo de la historia, pues podemos decir, si hacemos una lectura de la historia, podemos decir que la historia ha sido una historia de la inclusión de grupos humanos dentro del reconocimiento y participación de la vida activa de nuestras sociedades. Doctora Diana, ¿por qué es importante hablar de la diversidad cultural? Como decía en un inicio, justamente todos los grupos humanos estamos relacionados con diferentes culturas, ¿no? Y el diálogo justamente fortalece la paz, ¿no? La resolución de conflictos, las nuevas formas de vida. Cada sociedad, cada cultura tiene diferentes formas de resolución de conflicto. En el Ecuador, por ejemplo, tenemos dos sistemas de justicia, ¿no es cierto? El sistema de justicia ordinario y el sistema de justicia indígena. Y que se supone que deben estar a la par, ¿no es cierto? Y del sistema de justicia indígena tenemos mucho que aprender. Creo que tenemos una deuda con eso, ¿no? Siempre vemos hacia afuera, siempre queremos entender cómo solucionan los conflictos, por ejemplo, desde Europa y cuando no vemos desde adentro, ¿no? Nuestro sistema de justicia indígena que es restauradora y sanadora, ¿no es cierto? Y eso buscamos afuera cuando ya lo tenemos adentro. Entonces, este diálogo nos permite también valorizar las raíces que tenemos. Y también tiene, por supuesto, un impacto económico, ¿no es cierto? Las culturas, por ejemplo, en Loja, sobre todo, Festival de las Artes Vivas, ¿cuál es el impacto económico que tiene justamente al promover las culturas durante 10 días que tenemos en el festival, que ya hemos de hablar de ese tema? Ya. Realmente hay generaciones que como ustedes valoran realmente la diversidad cultural y hay otras generaciones que están completamente ajenas. ¿Esto por qué creen que se debe? Bueno, creo que hay varios procesos históricos, ¿no? Sobre todo en el Ecuador, que ya lo hablará César, que es como el experto, pero tenemos justamente desde el proceso de colonización ha existido un llamamiento a la blanquitud, ¿no? A despojarnos de todos estos rasgos indígenas o ancestrales que hemos tenido y acercarnos más, como yo les decía, siempre buscar en Europa o en el norte el conocimiento, ¿no? Que el conocimiento de allá es el que vale y el de aquí no. Entonces, y creo que hasta el momento se mantiene, ¿no? Buscar esta blanquitud, de despojarnos más bien de los conocimientos ancestrales, que en realidad son riquísimos, como yo les decía, y más bien buscar los conocimientos hacia afuera. Y también en este proceso de globalización, ¿no es cierto? En las redes sociales, todo está conectado. Entonces los jóvenes sobre todo buscan más bien esta información del norte en lugar de encontrarnos con la información que se encuentra aquí. Aunque existen justamente en este proceso de influencers, ¿no? Que existen ahora dentro de las redes sociales. Habíamos hablado justamente con César hace unos días. Existen ahora influencers más bien que justamente buscan revalorizar las raíces que tenemos, ¿no? Entonces vemos que ahora muchos influencers, y es algo positivo en los últimos años, ya buscan en algunos casos, ¿no? Generar contenido con sentido, ¿no? Entonces vemos que muchos influencers en el Ecuador, por ejemplo, hacen los recorridos más bien de turismo cultural, van recorriendo cada una de las poblaciones, de gastronomía, y eso va enriqueciendo, ¿no? Entonces, creo que tenemos los dos puntos de vista, ¿no? Jóvenes que tal vez buscan este blanqueamiento, pero también jóvenes que también buscan revalorizar las raíces que tenemos. Bueno, habíamos escuchado que nos dice que tenemos a veces como que los otros lugares como que nosotros como que le ponemos un poco más de interés. Usted, doctor, ¿qué considera que en Ecuador si existe una verdadera valoración a la diversidad cultural? ¿Qué dice usted? Pues a nivel histórico, como vemos, principalmente la lucha del movimiento indígena ha sido una lucha que ha tenido, digamos, éxito, especialmente durante el último siglo. Y esto comenzó, digamos, nuestra sociedad como matriz cultural tiene el bien o mal la invasión europea, la llegada de los europeos a estas tierras. Entonces, ¿cómo inician esas historias? Básicamente, como dice el título de un libro de un autor mexicano, argentino, que se llama Enrique Dussel, dice el encubrimiento del otro, el desconocimiento del otro. Entonces, a lo largo de nuestra historia, por muchos siglos, las historias de nuestros pueblos indígenas estuvo desconocida. Incluso solo decir la palabra indígenas ya anulamos un montón de identidades, porque no son indígenas, hay salasacas, hay saraguros, hay un montón de culturas que tienen identidades particulares, incluso sus propias lenguas, su propia vestimenta, sus propias costumbres, y esos son un propio mundo. Entonces, digamos que en este mundo hay muchos mundos. Entonces, la cuestión es cómo incluimos todos esos mundos dentro de este mundo. Entonces, una de las propuestas de las teorías, a nivel teórico, por ejemplo, tenemos la poscolonialidad,
Tenemos la decolonialidad, tenemos los feminismos comunitarios, tenemos algunas teorías críticas que se han preocupado precisamente por la inclusión de estos grupos humanos que históricamente fueron excluidos, principalmente de matriz indígena quichua y también de matriz africana, o sea que muchas personas pues llegaron a nuestro continente en condición de esclavizados. Entonces, incluso la palabra indígena y indio nace a partir de la colonización. Antes no existía. O sea, los negros no sabían que eran negros hasta que alguien les dijo que eran negros. ¿Y quién fue que les dijo que eran negros? Precisamente los colonizadores que llegaron a estas tierras los identificaron de esa forma, porque ellos tienen otra historicidad. Entonces, lo que se propone en la actualidad es eso que se llama diálogo de saberes. Entonces, el diálogo de saberes es valorar y encontrarnos a la misma dimensión, a la misma altura, y poder pensar que podemos vivir conjuntamente, que podemos llevar una vida sin lastimarnos. De hecho, hay una metodología que nos plantean los feminismos comunitarios que es bien bonita, que dice que es sanar lo que está lastimado, que hay una herida colonial, que como diría Silvia Cusicanqui, sanar, cuidar y disfrutar. Porque los propósitos y el horizonte que debería tener nuestra vida es ser felices. Entonces, precisamente en ese contexto uno no puede ser feliz si no se integra con todas las personas que están a nuestro alrededor, si no las vemos como enemigos, si no las vemos como competencia, si no las vemos como hermanos, e incluso con la naturaleza. ¿Y cómo consideran ustedes, con todo lo que sus conocimientos, lo que han estudiado y todo, cómo consideran que se puede valorar en la actualidad? Primero, uno no puede valorar lo que no conoce, lo que no tiene contacto. Entonces, incluso, por ejemplo, históricamente, ¿cómo se fundó nuestra ciudad? Nuestra ciudad se fundó básicamente segregada. Entonces, había el barrio de blancos, que era el Sagrario, y había el barrio de indios, que era San Sebastián y el Valle. Entonces, ahí estaba dividido. Entonces, los partes de los barrios de indios eran los que salían simplemente a trabajar en la casa de los hacendados blancos. Entonces, digamos, a partir de 1864 que aparece una ley que se llama la ley de policía, digamos como que se integra un poco la ciudad, pero se integra en torno, la ley de policía básicamente lo que decía era reprimir todas las tradiciones indígenas, o sea, que no hayan curanderos, que no hayan vestimentas, personas con vestimentas indígenas. Entonces, básicamente era reprimir todas esas tradiciones para que se vuelvan ciudadanos. Entonces, porque ciudadanos solo podrían ser los blancos mestizos, ¿no? Que hablan español. Ya, ve, interesante. Tenemos que... A ver, Catita. ¿Qué acciones realmente concretas nosotros podríamos realizar como ciudadanos para poder precisamente promover ese respeto y la inclusión cultural? Creería que podríamos partir ahorita que estamos en una institución de educación superior justamente por fortalecer, sobre todo nosotros que estamos en educación básica, la educación intercultural bilingüe. Creo que eso es básico para justamente fortalecer la diversidad, ¿no? Y el respeto a cada una de las culturas y pueblos y nacionalidades, ¿no? Recordemos que el Ecuador tiene más de 15 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, ¿no es cierto? Cada uno con sus propias tradiciones, como decía César, lenguas y más, ¿no? Y la educación intercultural bilingüe busca justamente garantizar que la educación se dé tanto en la lengua materna como en la lengua española. Entonces, de esa manera vamos a fortalecer, ¿no? Esta diversidad cultural y el respeto hacia ellos, ¿no es cierto? También a partir de políticas públicas inclusivas, ¿no es cierto? Y también la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana que yo les decía, que también, por ejemplo, como les decía ahora en el tema de las redes sociales, cómo los influencers pueden ir siendo agentes de cambio o de transformación o de dar a conocer lo que decía, no se puede valorar lo que no se conoce. Entonces, dar a conocer lo que tenemos, nuestras raíces, porque simplemente buscamos hacia afuera lo que lo tenemos ya aquí adentro. A propósito de los influencers y la era digital, también hay principales desafíos precisamente en esos canales, en esas fuentes. ¿Cuáles serían estos principales desafíos que enfrenta la diversidad en la era digital y globalizada? Yo creo que todavía se están manteniendo algunos estereotipos, ¿no? Algunos estereotipos que se mantienen dentro de ahora en los medios digitales, ¿no? Que ahora la prensa sobre todo está en medios digitales. Entonces veíamos, como decía César, que eran sancionadas, ¿no? Ciertas prácticas indígenas. Sin embargo, sin embargo, yo creo que todavía se mantiene esta discriminación y segregación y xenofobia, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, los discursos de odio que todavía existen en las redes sociales, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, podemos ver que dentro de la prensa, como cuando se genera un delito, ¿cómo se lo llama, no? Siempre es haciendo referencia al origen de la persona. Si es que no es alguien mestizo, es... hablando también de la diversidad, digamos, de las migraciones, ¿no? Que en el Ecuador tuvo una oleada migratoria bastante fuerte de colombianos y de venezolanos. Es como, venezolano robó, siempre haciendo referencia al origen. Y también, por ejemplo,
recordemos de los 4 niños de las Malvinas, ¿no es cierto? También hay estereotipos, ¿no? Cuando primero estaban desaparecidos, ¿qué es lo que decía la gente? Solo tenemos que leer los comentarios en las redes sociales. Es que de ley son, ¿por qué? Porque son afrodescendientes y de ley, porque ya siguen manteniéndose los estereotipos y los prejuicios hacia ciertas minorías, ¿no es cierto? Entonces, todavía hay discursos de odio que hay que ir superando, ¿no? Y que primero hay que irlos reconociendo. Es el linchamiento digital, exactamente, ¿no? Realmente es. Ahora también estamos mirando que algunas personas quieren conocer precisamente cómo ir involucrándose, cómo realmente las instituciones educativas pueden fomentar ese respeto hacia las distintas identidades culturales. ¿A través de qué materias podría ser, por ejemplo, dentro de un PEMS? Por ejemplo, hay una cuestión de la antropología. Entonces hay un principio de la antropología que es la principal técnica que usa la antropología, es la etnografía. Entonces la etnografía es básicamente la descripción de las etnias de los diferentes pueblos y grupos humanos. Entonces uno cuando pisa la facultad, digamos, en esto, lo primero que le dicen, tiene que despojarse de todos sus prejuicios. Entonces usted no va a llegar a una comunidad a juzgarles desde la postura de uno, además porque a veces uno llega con la superioridad moral que piensa que uno es el civilizado, digamos. Entonces, la cuestión es precisamente llegar y incluirse. Entonces, precisamente esta cuestión de la interculturalidad, lo que nos propone es que podemos vivir en diversidad. Entonces, lo que nos han propuesto, digamos, hasta ahora la modernidad, es que era necesario que todos seamos igualitos y que seamos de la misma forma, como la industria. La industria produce industrialmente las mismas cosas. Entonces, hubo un tiempo, eso que Paulo Freire llamaba la educación bancaria, pretendiera homogenizar a todos, que todos tengamos los mismos conocimientos, la misma vestimenta incluso, que tengamos incluso la misma forma de presentarnos, de actuar. Y eso era lo único valorado, mientras cualquier otra forma que sea diferente a eso era reprimido de forma muy cruel. Hasta el día de hoy. Exacto, entonces precisamente es cómo construimos currículos, cómo construimos espacios realmente donde se pueda incluir la gente. Entonces, bueno, lo que yo he investigado bastante y que me gustan son las fiestas. Entonces, porque precisamente las fiestas eran los primeros espacios en Latinoamérica donde se juntaban espacios de la élite, digamos, blanca mestiza, con espacios de la negritud, digamos, de diferentes culturas negras, por ejemplo, como en el caso de Brasil y Cuba, y también de tradiciones indígenas, como en el paso de los Andes. Ajá, entonces son espacios que informalmente promovían el encuentro. Entonces, ahora la cuestión es cómo pasamos de esos espacios que eran mínimos espacios a construir espacios institucionales que realmente permitan la participación de todos los grupos humanos que existen en nuestras comunidades. Y de toda su investigación que hizo, ¿cuáles son esas fiestas más relevantes donde ha hecho ese seguimiento y esos conocimientos que tiene? Bueno, yo investigué 2 fiestas, que es la fiesta de la Virgen del Cisne, la peregrinación de la Virgen del Cisne acá en Ecuador, y una fiesta de origen afrodescendiente en Cuba, en el centro de Cuba, que se llama las Parrandas de Remedios, que tiene origen obviamente africano. Son básicamente es como una conga, así una fiesta que... Y el origen, las 2 orígenes me interesan porque los 2 orígenes tienen origen religioso. Entonces, en Cuba esta fiesta se celebra el 25 de diciembre y nació cuando un cura de esta ciudad que se llama Remedios les pidió a los niños pobres de la ciudad, principalmente negros, que vayan a hacer bulla con fierros, con cosas así, para que se despierte la gente y vaya a la misa del gallo. Pero eso es un grave error porque los negros saben bailar. Entonces, además, no es... habían 2 investigadores muy importantes que decían que hay cosas que en las tradiciones africanas solo se entienden a través de la danza. Entonces eso, por ejemplo, es una nueva epistemología que, por ejemplo, en Occidente no se entiende. En Occidente la razón solo es escrita, solo es abstracta y no. Y en las tradiciones africanas, por ejemplo, hay cosas que solo se entienden bailando. Entonces, eso es una nueva epistemología. Eso está en el contexto de lo que llamamos y se conoce en la actualidad como epistemologías del sur. Entonces estamos revalorizando ahora también pensar el mundo no desde Europa, sino pensando desde donde nosotros nacimos, desde donde nosotros vivimos. Entonces, precisamente... de eso se trata, o sea, de ir descubriendo que nuestros orígenes precisamente son eso, la diversidad. Entonces no tenemos por qué reprimir ni escondernos. Y la otra fiesta dijo que era la de la Reina del Cisne, y ahí que encontró, cuéntenos. Por ejemplo, ahí hay 2 cositas que... bueno, está la peregrinación oficial, digamos que es la que recorremos. Esa es básicamente una peregrinación que sigue todas las haciendas. Esa se instituyó obviamente por el poder que tenían el poder económico, político de los hacendados.
Pero había también otra peregrinación que se daba por todos los pueblitos indígenas, que salía por acá, por el norte, que venía por Chantaco, Chuquiribamba, salía acá al norte a la banda y ingresaban por aquí y llegaba al valle, que el valle, acordemos que tiene orígenes indígenas, y llegaba a Loja. Obviamente esa es una peregrinación que se fue perdiendo, que más o menos queda invisibilizada, pero quedan cositas todavía de eso. Por ejemplo, hay una celebración que se llama la Fiesta de la Integración, que se celebra en Chantaco, que es el encuentro de la comunidad de Chuquiribamba y el otro pueblito que estamos acá arriba. Bueno, Taquil. no, Chantaco, Taquil. Chantaco y Chuquiribamba. Igual- Cera. bueno, la cuestión es que se encuentran en el Carmelo y lo particular es que cada uno lleva su propia virgen, van, se encuentran y hacen una fiesta. Y en esta fiesta hacen un intercambio de tortillas de maíz. Entonces, como podemos ver, es una religiosidad, pero una religiosidad atravesada también por esas lógicas indígenas. Entonces, hay un investigador en Chile que investigaba a los pueblos mapuches y dice, esto es un catolicismo dionisiaco. ¿Por qué? Porque es un catolicismo que se disfruta bailando, entonces que se disfruta disfrutando, o sea, a través del cuerpo, de la sensibilidad del cuerpo, de la conexión con el cosmos, de la conexión con la naturaleza, porque también a veces la embriaguez, digamos incluso desde los romanos y los griegos, era el encuentro con el cosmos, Conexión. lo pagano. Entonces esas eran celebraciones en las que uno se encontraba con todo el universo. Entonces, por ejemplo, esas tradiciones todavía están ahí presentes. Lo que pasa es que ¿por qué no las conocemos y por qué no las disfrutamos? ¿Usted cree que los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto? Y también la educación, porque también hace falta que dedicarnos a investigar lo nuestro. Entonces, a veces intentamos investigar temas que parecen muy innovadores y mucha cosa, pero terminan siendo una reproducción de cosas y réplicas de discursos que ya están establecidos y dados. Mientras tanto, tenemos cosas a mano que son tan valiosas y que podrían darnos un giro brutal a la construcción de nuestra sociedad. Entonces, eso. Ujú. Y como nos comentaba Carolina, ustedes desde la academia ya fomentan esto. Exactamente, sí, nosotros, bueno, tenemos los dos asignaturas justamente de interculturalidad y saberes ancestrales, de educación intercultural bilingüe, y justamente eso es lo que fomentamos en los estudiantes. Primero, que sean estudiantes críticos, ¿no? Que vayan reconociendo cada una de las raíces que tenemos, por qué hay estos estereotipos, hay estos conflictos de poder también que se va... porque hablamos también, bueno, en sociología de la educación también hablamos de cómo el poder, la capital cultural que es que dentro de las escuelas es el capital cultural dominante, el que domina las escuelas, ¿no? Y dentro de las escuelas no hay estos saberes, por ejemplo, ancestrales, estos conocimientos que también forman parte de nuestras raíces. ¿Y por qué no están dentro de nuestro currículum, no? Y dentro de nuestra carrera justamente estamos promoviendo eso, nos estamos promoviendo que sean estudiantes críticos, que conozcan sobre todo sobre nuestras raíces y que también sean agentes de cambio, ¿no? Agentes transformadores. Hablaba justamente de Freire, ¿no? Desde la pedagogía del oprimido, que entiendan sobre todo cómo la educación está configurada en el Ecuador, ¿no? Y a partir de esa configuración, cómo nosotros podemos ser actores de cambio siendo docentes, ¿no? Porque estamos formando docentes para educación básica. Uh-huh. Una de las cosas que me replicó dentro de las explicaciones que ustedes daban es que siempre tendemos a juzgar justamente las formas de vestir, de hablar, de actuar, indistintamente. Si es que está o no está distinto a mí, igual lo juzgo. ¿Por qué nos creemos tanto en ese derecho? Son estereotipos, ¿no? Son estereotipos dados que te dicen cuál es la cultura dominante justamente que hablar. La cultura dominante te dice que tienes que hablar de esta manera, tienes que vestirte de esta manera y eso es lo que te va a hacer a ti también tener distinción hacia el otro, ¿no? Hablaba Bourdieu justamente de la distinción. Las personas lo que buscan es distinguirse de los otros a través de una jerarquización social, ¿no es cierto? Entonces yo me quiero jerarquizar y estar más arriba que el otro, ¿no es cierto? Entonces van generando jerarquización social a partir de esta distinción. Entonces yo quiero despojarme, como yo les decía en un inicio, de todo eso que me puede llevar a estar relacionado, con, por ejemplo, con las culturas indígenas. Sin embargo, todo este mestizaje que tenemos lo tenemos incluso hasta en nuestro lenguaje. Justamente también hablaba con César hace unos días y le decíamos de los quichuismos que tenemos, ¿no? Nosotros no nos vamos a poder despojar de este mestizaje que tenemos. Dentro, no solo del quichuismo, cuando vamos introduciendo palabras quichuas como la chachaya, raino, no solo eso, sino en la estructura, ¿no? La estructura del quichua está dentro de nuestro castellano en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces el ya voy yendo, el doble verbo, ¿no es cierto? Siempre en el quichua el verbo va al final. Entonces, eso no nos damos cuenta, pero forma parte de nosotros. Entonces, por más que nos queramos despojar, forma parte de nuestra identidad. Es Ajá. nuestro y de Ajá. verdad que es hermoso, porque en alguna ocasión un profesor español
bueno, nos preguntaba algo así como, bueno, de la indumentaria, que es la forma de que estemos más cómodos, y alguien dijo quetas. Y bueno, Claro. él lo publicó después, o sea, para él fue una palabra única, grandiosa, Claro. y a veces nosotros no lo valoramos. Y cómo van influyendo, hemos hablado también de estereotipos sociales, culturales en la percepción que tienen los demás, la forma en la que juzgamos, en la que buscamos encajar, como ustedes bien dicen. Y esta manera diversa cultural nos va enseñando a respetar las diferencias individuales. Ustedes dicen que se debería empezar desde quizá el jardín, ¿verdad? ¿Y cómo instaurar realmente esto? Porque bueno, va desde la formación escolar y en la casa, ¿cómo hacemos? Sí, bueno, en la casa a veces es un poco difícil, sobre todo con los adultos mayores. A veces hay una confrontación. Un buen profesor mío, bueno, de los dos, nos decía, ya no peleen con los abuelitos, no peleen, porque finalmente ya está estructurado en ellos. No, no nos pongamos a confrontarnos con ellos. Pero nosotros en la escuela ya vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo que hay que ser críticos, que tal vez hay discursos que hay que irlos, ¿no es cierto?, despojando, ¿no? Irnos nutriendo de nuevos discursos, ¿no es cierto? Entonces, sí, en la casa, tal vez con los jóvenes de la casa, también ir fortaleciendo estos discursos, pero ya con los adultos a veces mayores es un poquito difícil. Más bien, podemos llegar a pelearnos, ¿no? Vemos, no sé si han visto, como con la familia, mejor no hablar de política, no hablar de cultura, no hablar de religión, porque terminamos peleando, porque ya está ahí estructurado, ¿no? Pero en los jóvenes, justamente, ¿cómo? Hay cómo romper todavía esos discursos, ¿no es cierto? Entonces ahí Por creo ejemplo, que ¿qué discursos? los discursos, digamos, de estereotipos, ¿no es cierto? De por qué blanquearse, ¿no? Si tenemos O por qué nosotros señalar una o por cultura qué súper rica, juzgar, ¿no? ajá, ¿por qué juzgar, ¿no es cierto? ¿Por qué irnos despojando también de ciertas vestimentas, ¿no es cierto? Vemos también, por ejemplo, en el tema del lenguaje, en ciertas comunidades indígenas, vemos que la migración, por ejemplo, es un factor importante dentro de la conservación del lenguaje, ¿no es cierto? Los jóvenes indígenas que van a las áreas urbanas, más del 50% ya prefieren no hablar el quichua. Se van despojando de su lenguaje, porque quieren justamente adaptarse a la cultura dominante que está en la parte urbana. Y en la cultura dominante se habla el español, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar para la siguiente generación de esas personas? No van a hablar el quichua, se está desapareciendo. Entonces, ya tenemos en el Ecuador algunas lenguas desaparecidas, el Andoa, por ejemplo. El Zápara, por ejemplo, está en proceso de desaparición. El Zápara fue catalogado como patrimonio oral de la UNESCO, de la humanidad, ¿no es cierto? Y actualmente solo ancianos lo hablan. Estamos en un proceso profundo de extinción de algunas lenguas que justamente a través de la educación intercultural bilingüe tenemos que irlo más bien fortaleciendo, ¿no? Y que también los instrumentos con los que vamos a educar también sean en esas lenguas, ¿no? Porque vemos que queremos educar en una educación intercultural bilingüe, pero todos los textos están en español. Claro. Entonces, ¿cómo? O sea, tenemos que todo, hay un reto grandísimo, ¿no es cierto? ¿Y nos podrían contar alguna anécdota, algo que les haya pasado, que haya sido como, no sé, enriquecedor, justamente dictando sus materias o que quizá también haya sido motivo para que ustedes puedan reflexionar, justamente implementando ustedes los valores de respeto e inclusión? ¿Nos pueden contar alguna anécdota, algo que les haya pasado? Sí, por ejemplo, bueno, yo me formé mucho tiempo en Brasil, entonces, por ejemplo, allá la segregación es muy fuerte, digamos, en eso se parece mucho a Estados Unidos, en el sentido que realmente las poblaciones afro, Brasil es un país prácticamente de población negra, es el país con mayor población negra fuera de África. Entonces, es extraño que uno va a las universidades brasileñas y casi solo hay población blanca. Entonces uno se queda realmente sorprendido. Entonces había una política que movilizaban, digamos, estudiantes negros que comenzaron a incluirse dentro de las universidades por esto de las cuotas afirmativas. Y ellos hacían una pregunta a todos, decían, ¿cuántos profesores negros usted ha tenido dentro de la facultad? ¿Cuántos profesores indígenas ha tenido ustedes dentro de la facultad? O sea, pero realmente, digamos, que conciban y que estén difundiendo sus saberes, sus conocimientos desde su lugar de habla, desde su lugar desde su tradición. Entonces, cuando le preguntan eso y uno dice, no ha tenido nomás esa oportunidad. Entonces, la cuestión es cuándo vamos a comenzar a tener esas oportunidades. Y había un caso también que también comenzaban a llegar a la universidad, por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo pasó un caso em, no sé si han visto el estereotipo de las personas de la favela, digamos. Entonces son bien coloridos, con las gafas de full colores, con cadenas, con ropas así diferentes, ¿no? Como ellos tienen su identidad. Entonces, estos estudiantes que comenzaron a llegar eran como un lunar, digamos, dentro del estereotipo. Entonces, el perfilamiento, por ejemplo, de los guardias de seguridad era hacia estos muchachos. Entonces, siempre estos eran detenidos por los guardias de seguridad preguntándoles qué hacen ahí.
como diciéndole, este no es tu lugar, Ujú. este lugar no es para ustedes, o sea, ustedes no pueden venir aquí, o si quieren venir así, tienen que cambiar toda su ropa, tienen que venir vestiditos bien bonitos, a de ser vestidos como personas decentes, ¿no? Entonces, eso es inclusión, eso es cambiar la lógica. Entonces, ¿cómo se hace eso? O hay un principio básico de la educación que es la mímesis, o sea, eso viene desde los griegos, pasando por todos, que la mímesis es la imitación. Uno aprende imitando, o sea, no hay otra forma de aprender que imitando. No, tú cuando le enseñas al niño y le dices, hay que hacer así, no, él aprende cuando usted le ve haciendo las cosas. Ujú. Incluso cuando están jugando, están aprendiendo los roles, imitando cómo funcionan los adultos, ¿no es cierto? Entonces la mejor forma de romper esta cadena es nosotros cambiando. Entonces, ese es lo genial, digamos, de la cultura. Nosotros somos productos de la cultura, pero nosotros también reproducimos cultura. Ujú. Entonces, la cuestión es qué transformaciones nosotros podemos introducir dentro de ese proceso. Entonces, la cuestión es que básica para mí es comenzando a actuar de otra forma. ¿A usted también, Dianita, le pasó algo? Sí, parecido a lo que le haya pasado a César, justamente los estereotipos por la vestimenta, ¿no es cierto? Y que más bien con la educación en línea, justamente se rompe eso, ¿no? Ahí, ¿qué vale en educación en línea? El estudiante, ¿no es cierto? No le estamos viendo la vestimenta, cómo se viste, ni su lugar de dónde proviene su clase social, ¿no es cierto? Entonces eso es lo interesante también de la educación en línea, ¿no? Romper estas barreras. Yo me pongo a pensar también porque a veces somos tan exigentes. Ujú. A mí me ha pasado en lo personal. Yo digo, no, es que un profesor no puede dictar clases con pantaloneta, por ejemplo. Yo hablo por mí. Y sí he juzgado esa parte. Sí, claro. Y claro, y en alguna ocasión tuvimos justamente un profesor español que llegaba a dar las clases con pantaloneta y con camiseta. Y las camisetas eran de diferentes, todo lo que es anime, ¿no? Entonces, bueno, ahí él llegaba. Claro. Y relajado, súper bien, dictaba Claro, las clases súper bien. Y claro, y dentro de las críticas que hacíamos como estudiantes era, es que no debería venir así, es que tiene que... o sea, bueno, yo creo que no nos han capacitado, somos Claro. ignorantes al respecto. Y eso pasa, ¿no? Y es como muy común. Y además que a veces se les permite eso a los de afuera. Se les permite a los de afuera que vengan de una manera y a los de dentro no. Usted tiene que venir formal, ¿no? claro. Usted como es extranjero, tal vez. Entonces también hay eso, ¿no es cierto? Ujú. Claro, esto de respetar esa diversidad de las culturas, interesante, por ejemplo, de lo que nos contaba el doctor. Creo que nos sucede aquí lo que usted decía que determinado sector en Brasil, de lo que, era lo que estaba estudiando nosotros aquí en Ecuador, bueno, aquí en nuestra ciudad de Loja, mejor dicho, específicamente. Si vemos, y no yéndonos tan lejos, solo aquí dentro de nuestro entorno, si nos subimos al bus todos estamos acostumbrados cómo vienen vestidos los chicos que son de la sierra, pero si vemos uno que ya viene así tipo como el de la costa y algo así, o sea, solo lo vemos y ya nos empieza a dar es un poco de miedo porque esa es la cultura. O sea, ya ahí a veces, por ejemplo, ahí cómo se puede hacer a través de, porque ya a veces no depende de uno, o sea, no depende. Y eso sabe suceder. Yo creo que también en otros sectores, por ejemplo en la costa, si ven a alguien de la sierra, también rápido lo identifican de dónde es. Por ejemplo, ahí cómo se puede trabajar. Bueno, mi pregunta de investigación de doctorado era cómo se construyen las subjetividades. Entonces, la respuesta fue un poco más sencilla de lo que pensaba y es básicamente lo que tú sientes, lo que tú haces y lo que tú piensas. Esas cosas son, digamos, lo que te configuran a ti como sujeto, como ser humano, lo que forma tu subjetividad. Entonces la cuestión es, no haces, o sea, es lo que usted menciona, no es solo conocimiento, o sea, también es sentimiento. Entonces la cuestión es cómo transformamos ese sentimiento, o sea, cómo hacemos que el conocimiento no sea una cosa abstracta y separada de lo que yo soy, o sea, de lo que yo siento y de lo que yo hago. Entonces, digamos, eso es parte fundamental de la educación y de las epistemologías de que ahora se trabaja es precisamente, es también la construcción de un sujeto, de un ser humano integral. O sea, un ser humano integral es también esa capacidad de poder sentir empatía por otras personas. Entonces, uno cómo rompe y cómo y llega a acercarse a alguien a través de la empatía. Solo cuando uno siente, cuando uno se intenta poner en los zapatos de alguien, realmente es cuando entra en diálogo. Entonces es cuando tiene la posibilidad de actuar. ¿Y cuál es la imposibilidad de eso? Era un poquito algo que nos mencionaba Carolina, que es esta cuestión de la blanquitud, que es un término un concepto que lo usa de hecho es un filósofo, sociólogo, antropólogo ecuatoriano que se llamó el Bolívar Echeverría, que obviamente hizo carrera en la Universidad Autónoma de México, y él retoma una categoría de un autor clásico de la sociología que se llama Max Weber,
que nos explica en un libro que se llama Los orígenes del capitalismo y el etos protestante. Y él dice que mucho de la forma como se creó la industria en Estados Unidos y el capitalismo, por qué fue tan exitoso en Estados Unidos, tuvo que ver con la religión protestante. Porque la religión protestante básicamente lo que te dice es que tú eres predestinado, tu evidencia que eres exitoso es una evidencia que fuiste predestinado por Dios. Entonces, ¿y qué te dice Dios? Que tienes que trabajar y ahorrar. Entonces, entre más trabajas y más ahorras, obviamente te va a ir bien, ¿no? Entonces dice, eso te demuestra esa predestinación que te comienza a decir, yo estaba predestinado al éxito. Entonces, ¿cómo se construye esta cuestión? A través de las prácticas diarias y cotidianas. Entonces, lo que dice Bolívar Echeverría a través de la blanquitud es que dice que nosotros, a través de lo que hizo el sistema educativo con nosotros, es básicamente construir un sujeto, una imagen además, una imagen de un individuo que tiene prácticas como la que mencionamos, o sea, prácticas excluyentes, que simplemente tiene que hablar castellano, que tiene que ser además la función de hombre, cabeza de hogar, de cierta forma machista, que no puede expresar sentimientos, las mujeres en la estructura del hogar, y todo. Entonces la imagen de ser blanco no es la imagen como tal, es una forma de actuar, de sentir y hacer. Entonces la cuestión es, esa imagen es una imagen que ahora con la cuestión de las redes sociales, esa imagen se sigue difundiendo. Entonces cuando nosotros vemos cuáles son las imágenes más seguidas, la imagen, digamos así, de la Barbie, Y los filtros, o la imagen del sujeto exitoso, que está en un carro, que está en un yate, que está en fiestas, que está en consumo excesivo de mercancías, en la opulencia, en el hedonismo. Eso, digamos, es lo que te muestra. Esas imágenes son las que a uno le direccionan y le comienzan a orientar, digamos, lo que uno hace, lo que siente y lo que debería, y lo que se percibe como exitoso dentro de nuestra sociedad. Y a ver si finalmente eso es la felicidad, ¿no? Claro. A mí me llama mucho la atención, los escucho, o sea, me están llegando y me hago también mi introspectiva. Y no sé si la pregunta cabe aquí, pero la voy a hacer. Yo creo que ustedes tienen a través de su profesión la oportunidad de poder palpar quién es realmente un buen ser humano. En comunicación, dentro de nosotros, en el tema de profesión, hay un lema de un conocido autor también que es grande y dice que para ser un buen periodista hay que ser un excelente ser humano. Claro. Y yo los noto a ustedes que hacen tanto hincapié en el espíritu, alma y cuerpo, o sea, en esta parte integral del ser humano que de verdad debe destacar, ¿no? O sea, esas tres palabras que están ahí escritas, o sea, no me debería importar, no debería juzgar, y todo parte desde lo que yo tengo internamente. ¿He aprendido bien? Sí, pero y creo que algo importante también que mencionaba César también, y justamente con la pregunta que nos realizaron es, uno sabe que no tiene que tener estereotipos, como decía, uno se sube al bus, sabe que no, uno ya sabe, tiene ese conocimiento, pero y aquí la palabra clave es la coherencia. Ser coherentes con lo que nosotros como docentes difundimos, ¿no es cierto? De que no hay que todos hemos difundido a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestros estudiantes. Tenemos que no discriminar, tenemos que ser críticos, pero uno cuando se presenta con esa situación, a veces... ¿Cómo actúa? Pero no tengo un novio indígena. Pero si llegan a la casa con un novio negro indígena, le votan. Claro, pero no somos... Y a veces uno creo que siempre tiene que hacer, justamente desde la sociología y la filosofía, ¿qué te dice la filosofía y la ética? No, siempre tienes que ser reflexivo, pararte un momento y reflexionar para ver si es que eso que vas a sentir y vas a actuar es coherente con lo que tú siempre promulgas. Entonces, la coherencia es lo más importante en el ser humano. Todo lo que tú dices que estás haciendo. Entonces, una vez más insisto, y para los dos la pregunta, hay buenos seres humanos y otros que intentan serlo. Yo creo que no son malos, no son seres humanos malos, ¿no? Sino que nos han enseñado justamente a partir de estos discursos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y a veces mal enseñado. Voy a hacerles una invitación muy especial. La Universidad Nacional de Loja, a través del grupo de investigación Innova Materiales de la Dirección de Investigación, tiene el honor de invitar a cada uno de ustedes a la primera Feria Expo Innova Materiales, proyectos que forjan profesionales sostenibles. Esto va a ser el 15 de mayo de 2026, este viernes a las 15 en punto, donde usted puede ir a la Plaza Central UNL en el campus La Argelia, Avenida Pío Jaramillo Alvarado y Reinaldo Espinosa.
Así que están completamente invitados. Para nosotros es un gusto. Les invita, por supuesto, quien está a la cabeza, la doctora María José Valareso. Para esto, pues es importante que ustedes vayan, asistan, sean parte y que por supuesto también se lleven algunos premios. Recuerden que van a haber ciclos de conferencia en arquitectura sostenible y nuevos materiales de 10 a 12 en punto en el aula magna de la Facultad de Agropecuaria, que por cierto es un aula muy bonita, me encanta esa aula magna, y también la Expo Experiencia Innova Materiales de 15 horas a 17 horas en la Plaza Central UNL. No se pierdan, esta primera Expoferia Innova Materiales realmente va a estar de lujo, será este viernes 15 de mayo. Vamos entonces, creo que es un momento preciso para tener la oportunidad de conocerlos un poquito más. Siempre dentro del programa de A Bordo hacemos dos espacios. Una parte donde ustedes como profesionales destacan, nos enseñan, nos ayudan, nos incentivan con sus experiencias y por supuesto con sus brillantes ideas. Y otra parte donde nosotros queremos conocer a esas personas grandiosas que están justamente hoy como invitados. Para ello entonces es momento de romper el hielo. Relajarnos un poco con nuestros invitados, conociendo algunas de sus historias, secretos y anécdotas, en una conversación cercana, divertida y llena de sorpresas. Esto es Rompiendo el Hielo. Claro que sí, vamos con la sección que les hacemos siempre a nuestros invitados, pero antes queremos ir con unos saludos a quienes nos han escrito a nuestro programa A Bordo. Tenemos por aquí a Lili Sol, a quien les envía aplausos, Sí, 3 aplausos a nuestros invitados. Cris Alvarado también envía aplausos a nuestros invitados. También saludamos a Jaime Armijos. Dice felicitaciones al dinámico programa, siempre con temas nuevos y a las que dirigen son innovadoras. También tenemos un saludo de Alejandra Peralta Castillo, un excelente doctor Cecitar y magíster Carito. Dice un abrazo muy grande de parte de todos sus compañeros. También tenemos a Pili, dice un excelente tema, felicidades. Marjorie Celi, tema muy interesante, felicidades. ¿Cómo pueden las universidades ecuatorianas desde la interculturalidad ya tenemos aquí una pregunta? Esa no la hizo Catita, ¿no es cierto? No la hicimos, está muy bien. Marjorie está bastante, está enganchada, eso me gusta. Marjorie ya se está convirtiendo en esas clientas fidelizadas, oyentes fidelizados, perdón. Bueno, Marjorie dice lo siguiente. ¿Cómo pueden las universidades ecuatorianas desde la interculturalidad y la plurinacionalidad transformar una educación históricamente influenciada por visiones colonizadoras y eurocentristas para construir espacios académicos más inclusivos y conectados con los saberes y realidades de nuestros pueblos? Para los dos esa pregunta. Creo que justamente es hablar del tema y justamente este espacio busca eso, ¿no? Estos espacios de aquí y otros espacios que ya va a hablar César, justamente que estamos promulgando dentro de la unidad de educación a distancia, ¿no? Vamos a hacer, ya viene el Inti Raymi, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer algunas actividades justamente para ir conociendo también nuestras raíces. Como decía César, lo que no conocemos no lo vamos a valorar. Entonces justamente en estos espacios ir promulgando todos estos conocimientos y saberes que lo tenemos dentro del Ecuador. También hay un saludo muy especial, dice Paulita Cabrera, saludos a la cabina de A Bordo. Ya le doy este paso, me disculpa mi doctor. Ahora sí, doctor, ¿usted qué considera respecto a la pregunta? Precisamente han habido a nivel de políticas públicas, o sea, las políticas públicas son precisamente para la inclusión de las personas que históricamente no han tenido la oportunidad de incluirse dentro de la vida social de nuestras repúblicas. Entonces, a nivel de Latinoamérica han habido algunas acciones que se han emprendido, como ya nos mencionó Carolina. Aquí es la propuesta pues, de la educación intercultural bilingüe, pero en otros lugares se han tomado, por ejemplo, las acciones afirmativas, o sea, de que grupos históricamente relegados que no tienen la oportunidad de acceder a buenas educación básica, buena educación primaria y secundaria, y que luego, obviamente, cuando van a dar las pruebas para el ingreso a los niveles, no van a poder ingresar. Entonces, digamos, es un problema estructural de exclusión. Entonces, precisamente las cuotas afirmativas, permitir que un cierto porcentaje de poblaciones que históricamente han sido excluidas participen de estos espacios que antes no tenían la oportunidad de participar. Entonces, porque, por ejemplo, cuando se gradúa la persona de una cultura digamos, de una cultura particular, está rompiendo el círculo. Entonces ya tener un profesional de una cultura, digamos, diferente,
eso va fomentando también. Entonces ya comenzar a ver profesionales también con sus propias vestimentas, profesionales que ya tienen un nivel ético diferente, porque esto también es una cuestión ética, digamos. Entonces, eso de ir un poco abriendo la cabeza también es necesario. Ujú. Hemos tenido bastante sintonía, muchísimas gracias. Están súper contentos por el tratamiento de la información de hoy. Yo la verdad he aprendido un montón. María José Valareso les envía un saludo muy especial. Sabinita Gordillo también, muchísimas gracias. Sabi dice, excelente programa, excelentes nuestros invitados, colegas académicos de la carrera de Educación Básica en línea. Un saludo muy especial, dice, por abordar con profundidad, de manera académica y humana, muy importante este tema sobre la diversidad cultural. Irmita Abrigo, muchísimas gracias. Estimada doctora Irmita, que también es fiel oyente de A Bordo. Anita Moncayo, muchísimas gracias. Dice, la riqueza cultural de nuestro país y cómo nos representa con alegría, fe y tradición del pueblo ecuatoriano. Estas expresiones culturales fortalecen nuestra identidad y mantienen vivas, las costumbres que unen a generaciones en torno a la música, danza y devoción. Luego también dice Lolita Guzmán, felicitaciones César y Diana, excelentes profesionales, gran programa a bordo y una temática muy interesante. Por supuesto también está en sintonía el doctor Milton Mejía, dice felicitaciones a la UEDL y por supuesto a los que hoy están invitados. Elida Alvarado también nos envía saludos muy pero muy especiales a toda la cabina de a bordo desde la carrera de Contabilidad y Auditoría. Yadira Patiño, excelente programa. Saludos desde la sala chévere. Yadirita, desde la sala de Contabilidades. Sí. Correcto, Contabilidad y Auditoría. Marjorie dice, muy interesante, mencionó a Bourdieu. Exacto, usted hace ayuda. Y me surge la inquietud desde la teoría de la capital cultural del Pierre, ahí Bourdieu, ¿ya? Se puede señalar que el reto de la interculturalidad consiste en cuestionar qué conocimientos consideramos legítimos y quién ha tenido históricamente el poder de definirlos dentro de la universidad. Cualquiera de los dos puede contestar. Sí, era un preciso un poco, esto está a tono con lo que hablábamos del diálogo de saberes. Y ahora hay procesos, laboratorios de grupos de investigación muy interesantes que lo que se valora es la interdisciplinaridad, digamos que es un principio básico que ahora está en todas las ciencias. Y esa interdisciplinaridad no solo involucra diferentes carreras, sino también involucra diferentes perspectivas de grupos humanos desde su propia cultura. Entonces tenemos ahí el rescate, por ejemplo, de ahora de formas de arquitectura, de construcción, de, por ejemplo, en la agroecología, la cuestión de la permacultura, arquitectura andina, y muchos, digamos, conocimientos y tradiciones que pues nos sirven no como una reliquia del pasado, sino como una solución para la vida moderna y actual. Entonces también en este contexto quería hacer la invitación precisamente a lo que mencionaba Carito, que estamos organizando allá en nuestra facultad, pues, que es un evento que vamos a tener por el Día del Inti Raymi. Como sabemos, el 21 de junio es el cambio de solsticio y es una de los 4 fiestas más importantes del mundo andino, y nosotros lo vamos a celebrar como tiene que ser. Entonces vamos a tener incluso un panel internacional porque va a participar un colega, incluso que está publicando un libro sobre el buen vivir, que ya lo publicó ya lo presentó en México, lo presentó en Argentina, lo presentó en Brasil y ahora también nos va a acompañar en esta actividad el día 18. El día 18 de junio va a estar ahí, va a participar de este evento. También nos va a acompañar un director de una facultad de la escuela de la Universidad Maitahuasi, que también va a participar con nosotros, que conoces de la comunidad Salasaca y que ya es también un doctor investigador. Entonces él también nos va a acompañar en este panel. Y el día 19 vamos a tener también un evento más ritual en la que también todos están cordialmente invitados a participar y a integrarnos con estas diferencias. Así que invitadas. Perfecto. Con Ustedes esa nos envían agenda. la agenda y la leemos nosotros, más que Claro, invitados. con esa agenda que acaba de darnos a conocer el doctor, ya sabemos lo que se viene para poder asistir. También enviamos un saludo porque veo que tenemos algunos que no hemos leído. Saludamos a Olinda Medina, dice, excelente programa, saludos a los distinguidos invitados, César y Carito, y al equipo, ya se corrió. Y al equipo a bordo, ha dicho, felicitaciones. También tenemos un saludo del ingeniero Augusto Bendaño, de la doctora Carmita León, de la doctora Anita Moncayo, quienes les envían un saludo y también a nuestro programa. Muchas gracias por estar siempre en sintonía. Creo que no se me queda ningún saludo ahí, Katy. No, ninguno. Están Estamos con... enviándoles Sí, aplausos, y ahora sí felicitaciones, nos vamos excelente con el programación. espacio que nos mencionaba Catita,
Vamos a conocer, del tema al que los habíamos invitado, vamos a conocer un poco más sobre ustedes. Vamos, Katy, con el programa. Perfecto, verán, les voy a compartir un poquito. Este espacio justamente de romper el hielo es para conocernos un poquito más, pero quiero que un poco se desprendan de esa parte académica y que nos permitan conocer al ser humano, ¿ya? Esa es la idea. Listo. Algo tiene Carolina, que la hace aterrizar, ¿qué es? Me hace aterrizar mi hija. Siempre en sus Sí, siempre ideales. mi hija, sí, a veces uno está, creo que con 1000 temas, ¿no es cierto?, que le preocupan, ¿no?, que a veces no son importantes, ¿no es cierto?, y mi hija me enseña a decir, no, lo importante soy yo, ¿no? Lo importante es mi hija y lo importante justamente es la familia para mí es lo más importante y la razón por la que estoy aquí, por lo que hago cada una de las cosas. Perfecto, muchas gracias. Cecita, ¿qué es lo que César quiere hacer que aún no ha hecho? Uy, tengo varios proyectos, de hecho. Yo creo que el ser humano es de proyectos. Mientras tenga proyectos, tiene voluntad de vivir y tiene razones para vivir. Entonces, tengo muchos proyectos de investigación que están pendientes y que me gustaría ir desarrollando. Entonces, entre esos, uno que me gustaría mucho y que también les invito a que conozcan, que es la segunda fiesta religiosa más importante de los Andes Bajos, que es el Capac Raimi, que se celebra en diciembre en la comunidad de Saragur. Entonces también hay alguna. Invitados. La pregunta que le gusta hacer María a usted, plantéela. Ustedes antes se veían estar en donde están ahora con los conocimientos y el lugar que ocupan en su vida profesional. Afortunadamente sí. En mi caso, por ejemplo, yo siempre quise ser docente. Desde que estudié sociología, justamente cuando uno va entendiendo, ¿no?, las desigualdades, los conflictos sociales, uno dice, este conocimiento tenemos que expandirlo, ¿no es cierto? En cualquier ámbito de la vida, yo creo que la sociología, bueno, también la antropología, tiene que ser parte de la vida de cualquier persona. No importa de qué carrera, de qué formación, porque nos va a enseñar justamente a construir sociedades mucho más pacíficas, ¿no es cierto?, e inclusivas. Entonces, en este momento estoy con esta oportunidad justamente de formar a estudiantes. He visto que los estudiantes en realidad, yo veo las caras y los comentarios que ellos hacen cuando topamos ciertos temas y me llena de orgullo cuando en realidad llego a ellos. Entonces, sí, muy, muy orgullosa de dónde estoy y he logrado llegar a donde quería. Doctor. Sí, yo creo que es parte de un proyecto de vida que tenía, incluso creo que antes que nazca, que es como toda esta tradición más campesina, más de inclusión, de encuentro con todo lo diverso y lo diferente, con la naturaleza mismo. Entonces, dentro de ese horizonte, pues me veo en un lugar que puedo caminar hacia ese lugar. El día de hoy sí nos llegó el cafecito y como estaba Muchas interesante el gracias. tema, ya hoy sí hemos llegado a la parte final porque ya nuestra hora ha culminado, así que les agradecemos mucho por haber Muchísimas asistido gracias. a nuestra invitación. Esperamos haber por lo menos conversado una parte de lo que era el tema porque, como les digo, solo tenemos una hora. Les dejamos un espacio para que se puedan despedir y envíen un mensaje a nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero también devolver el saludo a todas nuestras compañeras y compañero Dieguito también de la carrera de educación básica. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos han dado. Nosotros, como decíamos, somos nuevitos, pero hemos visto el apoyo de nuestros compañeros durante todo este proceso. Así que muchísimas gracias y muchos abrazos para cada uno de ustedes. Igual, a construir una ciudad que sea más incluyente, a estar más abiertos a conocer lo diferente, a vivir, a pensar que el horizonte de la vida tiene que ser la felicidad, los buenos vivires, que hay posibilidades de ser felices entre los diferentes y que eso no sea una utopía, sino que sea un sueño que se haga realidad todos los días. Recuerden que tenemos programación con respecto a este tema, así que en el próximo miércoles vamos a dar a conocer más detalles. Agradecemos a todos por habernos escuchado y lo esperamos el otro miércoles de 10 a 11 de la mañana. Catita. Por supuesto, un saludo súper especial para ustedes que nos están escuchando hoy domingo. Seguramente nos están escuchando en nuestra retransmisión. Muchísimas gracias por estar en sintonía de UNL Radio 98.5. Queremos agradecer la compañía de todos y cada uno de ustedes a su podcast de la Unidad de Educación a Distancia de Yanina. Nos encontramos el siguiente
siguiente miércoles. Gracias a Johnny Martín y por supuesto también a nuestro estudiante que está aprendiendo, dándonos una mano. Y también gracias a Manu, que también formó parte de este programa, esta entrega. Y gracias a todos los que confían. Sigamos aprendiendo, sigamos avanzando juntos. Que tengan un excelente día. Hemos llegado a nuestro destino. Gracias por elegir viajar con nosotros.